Restan 22 días para que los venezolanos participen en las elecciones presidenciales del 28 de julio y hemos visto cómo en la gira que adelanta María Corina Machado junto al candidato presidencial de oposición, Edmundo González, el apoyo en las calles no se detiene. Esta vez el turno es para el estado Barinas, al suroccidente del país, la tierra que vio nacer a Hugo Chávez. Impresionante la imagen que tenemos desde arriba, viendo toda esa magnitud del acto político que lidera hoy María Corina Machado. Imágenes que hemos visto en magnitudes similares en Caracas al inicio de la campaña presidencial y antes de ella en la toma del Táchira. Es la enorme caravana que los acompañó a Edmundo González y a María Corina Machado a pesar de los intentos del régimen al querer obstaculizar su recorrido. Y vea que justamente en la mañana de este sábado, la líder opositora venezolana María Corina Machado había denunciado que le habían impedido cargar gasolina en una estación de servicio, cortando el servicio eléctrico del establecimiento. Ocurrió en una estación de San Carlos, en el estado Cojedes, cuando su equipo viajaba hacia el estado Barinas. La líder de 20 Venezuela aprovechó para conversar con un grupo de motorizados y recibir su apoyo. También aseguró que cortando la luz no impedirían su paso y envió un mensaje de unidad a 22 días de las presidenciales. Pero nosotros también estamos luchando por ti, para que tú puedas vivir bien, para que tus hijos nazcan en Venezuela y tengan futuro, ¿verdad que sí? Claro, y que no nos estén dividiendo, ¿no? Entonces hicieron, cortan la luz porque no podemos gasolina y friegan a todo el mundo. Y ellos creen que así van a impedir que nosotros lleguemos a Barinas. ¿Qué creen ustedes? No para nadie, aquí una avalancha. El candidato a la presidencia, Edmundo González, llegó en moto para encabezar la denominada Caravana de la Libertad. Este es el cuarto evento que tanto él como María Corina Machado encabezan buscando conquistar la mayor parte del electorado en esta frenética campaña presidencial venezolana. Imágenes históricas, sin duda, las que hemos estado viendo en la última semana de esos recorridos en los que el inicio formal de las campañas que iniciaron el pasado jueves se fortalece de manera prácticamente sorprendente. Está con nosotros precisamente desde Venezuela Tony Frangui Mawad, periodista, editor de Caracas Chronicles y politólogo, quien precisamente estuvo allí y nos contará su experiencia en las calles de Caracas. Tony, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Tony, estando allí en el epicentro de estas manifestaciones políticas, ¿se había visto algo igual en los últimos años en Venezuela? No, estas son las primeras grandes manifestaciones en años, por lo menos desde electorales, desde el 2013 y a nivel de manifestación de calle desde el 2019, cuando sucedió la crisis de la presidencial entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Pero a nivel de multitudes electorales, Venezuela no afrontaba multitudes de este tamaño en las calles desde el 2013, cuando Enrique Capriles se enfrentó a Nicolás Maduro en la presidencia. Y bueno, Nicolás Maduro fue electo como presidente en unas elecciones que la oposición no consideró legítimas en su momento. Entonces realmente es un movimiento de calle y una animación de la sociedad que la gente no esperaba tras tantos años de desilusión con el liderazgo opositor y de fracasos políticos, que para muchos eran interpretados como una señal de que la sociedad venezolana no saldría a las calles ni se movilizaría en pro de un cambio político, pero realmente los eventos de los últimos meses han demostrado lo contrario. Es que, Tony, si me lo permites, no es solamente la desilusión la que había permeado las calles, era el miedo a la represión. Era además el hastío de la clase política, porque si bien criticaban al régimen, muchos tampoco se sentían necesariamente identificados con la oposición. ¿Qué fue lo que cambió? Correcto, bueno, hubo varios elementos. En gran medida, como tú dices, el miedo y el trauma con la respuesta que hubo, por ejemplo, de parte de las autoridades a las protestas del 2014, del 2017, que resultaron en un saldo alto de muertos por la represión, pero además el hastío y la desilusión con la clase política tras diferentes fracasos, tras diferentes situaciones que no llevaron a ningún cambio político. Pero bueno, ahora lo que sucede, yo creo que en gran medida viene de la mano, no solo de que la oposición se volvió a coordinar después de un momento de muchísima división y muchísimo conflicto intraopositor, sino que además el liderazgo de María Corina Machado ha generado una conexión emocional con la población y ha generado una expectativa de cambio, porque María Corina Machado tuvo su auge
como un líder antisistema, criticando tanto al establishment opositor como al establishment del chavismo. Recordemos que María Corina Machado en las primarias opositoras del año 2012 apenas sacó 3% del voto. En esta nueva ronda de octubre del 2023, María Corina Machado arrasó con 93% del voto. Es un liderazgo en ascenso que, aunque lleva muchos años en la escena de la política nacional, nunca había sido el liderazgo central y tan importante que se ha convertido ahorita en respuesta a los liderazgos de la oposición y el chavismo, pero también como una ruptura a estos liderazgos y a lo que significan, porque María Corina Machado es un líder completamente atípico en la política venezolana. Es mujer, es de derechas y es de clase alta, algo que no tiende a ser el perfil habitual en los políticos, tanto de oposición como del chavismo. Para nada, de hecho, hemos visto a, bueno, ese tipo de electorado que antes solía apoyar al madurismo, apoyar ahora a María Corina Machado. Estamos hablando también, por ejemplo, de los motorizados, que en algún momento salieron a respaldar abiertamente al régimen, pero que ahora le envían un mensaje al propio Diosdado Cabello diciéndole: ya no vamos más con ustedes, y tú también los has visto. Correcto, María Corina Machado conectado con poblaciones que en el pasado votaban por el PSV, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ha levantado multitudes enormes en antiguas bastiones del chavismo. Un caso notorio es el Estado Portuguesa, fue el Estado que per cápita votó más por Chávez en 2012. Pues María Corina Machado llevó algunas de las manifestaciones más grandes de su precampaña allí, a la precampaña por Edmundo, pero también en la misma Caracas. Algo notorio de la manifestación del jueves, que la estuve cubriendo en persona, es que no era solamente la típica clase media del este de Caracas que solía ir a las marchas de la oposición en los 2000, sino que era una marcha mucho más policlasista. Y como dices, el tema de los motorizados. María Corina Machado conectado con un sector que se relacionó mucho con el chavismo por mucho tiempo, los motorizados, y ella ahora habla de la fuerza motorizada, habla de la caravana de la libertad. Nosotros pudimos ver la prensa en esa marcha del jueves, grupos de motorizados nominalmente del PSV que venían con camisas con los ojos de Hugo Chávez, con banderas con el logo del partido, pero al llegar, en vez de intimidar a la marcha opositora como se esperaba, empezaron a saludar a María Corina Machado, a enviarle besos. Entonces vemos una ruptura de las bases típicas del chavismo con el liderazgo, en gran medida por el colapso del Estado comunal, que terminó convirtiéndose en una herramienta de coerción, pero que al final, al empeorar la vida de la gente y además al resultar en una migración tan masiva de venezolanos, pues estamos viendo una rebelión de esas poblaciones que ahora se están identificando con una figura que en gran medida es el némesis y lo contrario a lo que el chavismo siempre representó, que es María Corina Machado. Tony, hablabas de algunos de los estados que van a ser clave, ¿no? Portuguesa, pero yo quiero hablar hoy particularmente de Barinas, que es la noticia este sábado, donde María Corina Machado adelanta su mitin político. Vamos a ver nuevamente las imágenes de cómo en este instante las calles se han convertido allí en el bastión otrora del chavismo, en personas que apoyan ahora a María Corina Machado. Estamos rodando justamente las imágenes y es un estado que había estado precisamente en poder del chavismo hasta que la oposición ganó la gobernación en los comicios de 2021, pero la oposición fue despojada de esa victoria por la inhabilitación política del candidato que ganó, Freddy Superlano, pero lo ratificó en nuevos comicios celebrados en enero de 2022, derrotando al chavismo por segunda vez con un nuevo contrincante. ¿Qué significa hoy por hoy Barinas, Tony? Barinas tiene un poder simbólico importantísimo en esta nueva etapa del conflicto político en Venezuela por dos razones. Como mencionas, es el estado natal de Hugo Chávez. Por mucho tiempo fue una suerte de Belén chavista, es de donde provenía el fundador, el comandante galáctico, como lo ha llamado Nicolás Maduro, pero además es un estado que por años fue gobernado por la familia Chávez. Los gobernadores eran familiares de Hugo Chávez, y en 2021 Argenis Chávez, uno de los familiares del presidente difunto, pues pierde las elecciones ante Freddy Superlano, que es un líder opositor del partido Juan Guaidó y de Leopoldo López, que es uno de los partidos de línea más dura dentro de la oposición venezolana. Es una derrota de una diferencia más o menos de 1%, y esto lleva a que el Tribunal Supremo de Justicia, nuestra Corte Suprema aquí en Venezuela, que está controlada por el chavismo, ordene una repetición de las elecciones, apelando a que Freddy Superlano había sido inhabilitado en el pasado. Sin embargo, Nicolás Maduro había levantado esa inhabilitación en una suerte de amnistías. Pero el TCJ pues procedió a ordenar la repetición de las elecciones, esperando mantener a Barinas bajo el PSV, y el resultado fue contraproducente. En la segunda ronda, la oposición, con un candidato sustituto, como es el caso de Edmundo González hoy en día, pues gana las elecciones con una diferencia de 18% en Barinas. Además, después de que se inhabilitó no solo a Superlano, sino a su esposa, quien nunca había tenido cargo público, y a la primera opción que dijeron después de la esposa. Entonces, con el tercer sustituto posible, la oposición gana a Barinas con una diferencia de 18%, y en gran medida eso desata un poco el retorno de la oposición
entera a la ruta electoral al ver que se puede lograr algún tipo de cambio de victoria electoral si se logra jugar a través de reglas injustas puestas en contra de la oposición, pero que dan estos resultados. Y es ahí el famoso eslogan que tenía Superlano durante la primaria. Si Barinas pudo, Venezuela puede. Entonces tiene un significado importantísimo para la oposición en estos comicios. Muchos carteles a esta hora en Barinas y se está haciendo famosa además una frase es tengo fe, mano, en términos venezolanos. Mano, tengo fe. Tony, gracias por haber compartido con nosotros estas experiencias, porque sin duda nos trasladas también a todas estas manifestaciones que has tenido oportunidad de cubrir de manera cercana. Feliz tarde en Caracas. Gracias, nos vemos.